La prédica de hoy se titula Dios es soberano. ¿Dios es qué? Soberano. Y la palabra de Dios nos lleva ahí en su Biblia al Salmo 103, versículo 19 en la Reina Valera. Salmos 103, 19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su trono domina sobre todos. O sea, en otra versión dice, desde allí, desde su trono, gobierna todo. ¿Qué gobierna? Todo. En otra traducción incluso dice así: el Señor ha colocado su trono en el cielo, y desde allí su reino lo controla todo. Amén. Y claro, cuando hablamos de soberanía, hablamos de controlar, hablamos de reino, hablamos de señorío. Claro que hablamos de nuestro Dios, pero muchas veces, aún entre los cristianos, entre una misma familia, tendemos a tener diferentes interpretaciones de una misma cosa. En este caso, la soberanía de Dios. Y la pregunta entonces, para entrar a explicar esta importante doctrina de la soberanía de Dios, es: ¿cuántos confiamos aquí en la palabra de Dios? Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí es porque hemos leído la palabra, algunos más, otros menos, pero hemos encontrado gracia ahí. Hemos encontrado un Dios que se interesa por nosotros, un Dios que desinteresadamente se interesa en mi vida. Cuando decimos yo confío en Dios, esto significa que todo en este vasto universo y todo en su vida, en su familia y en todo el mundo, Dios tiene el control. Porque por eso confío en Él. Yo sé que Él está a cargo y Él es soberano de todo. Entiendo también que es difícil para muchos, incluso hermanos, digerir esto en su mente. Por cierto, un servidor, lo digo por experiencia, batallé muchos años en esto de la soberanía de Dios. Quizás, mis hermanos, seamos sinceros, nunca vamos a lograr captarlo de una manera excelsa, completa, ¿no? Quizás nunca. Pero es importante entender las bases. Y también está bien que no entendamos todo acerca de Dios. No podemos. ¿Cómo podemos entender de una figura, de una persona divina que lo abarca todo y es todo? Y en Él todo se cumple y todo es creado y todo es renovado. ¿Cómo? Con nuestra pequeña mente nos proponemos a entender todo de Dios. Eso es orgullo, claro que sí. Pero Dios nos ha revelado en su palabra muchas cosas acerca de Él para que le conozcamos. Y está bien, otra vez lo repito, está bien. Porque no entender todo de Dios, porque el ser cristiano, hombres y mujeres de fe, no se trata de entender todo acerca de Dios, ¿verdad que no? Si no, los fariseos y escribas, Jesús les ha dicho, bien y buen siervo, ¿verdad? Muy amiguis con los fariseos, ¿verdad? Pero no. Sino, el ser cristiano se trata no de entenderlo todo de Dios, sino de creerle a Dios. De eso se trata. Y esto es importante, mis hermanos, porque cuando los problemas en nuestras vidas arremeten y generan en nosotros duda desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos tenemos problemas? Todos tenemos problemas. Recién levantamos la mano, todos tenemos necesidades. Todos enfermamos. Todos vivimos circunstancias adversas, difíciles en nuestras vidas. Entonces, podemos llegar a pensar que si Dios tiene todo el control siempre y nada escapa a su dominio, ¿cómo puede ser que me vaya o tan mal o me haya pasado esta enfermedad o esta tragedia en mi vida o en mi familia? Si yo soy cristiano, si yo estoy sirviéndole en mi casa y en mi hogar y en la iglesia misma al Señor,
Si Dios tiene todo el control en todo momento, ¿por qué me está pasando este problema? Es una pregunta válida. Sí, es una pregunta válida. Pero esta persona quizás no ha entendido bien cómo funciona el control absoluto de Dios en nuestras vidas. Cómo Él ejerce su soberanía en la vida de sus súbditos, nosotros. En la Biblia, claro que sí, está toda esta explicación de cómo funciona su control absoluto. ¿Dónde más? Sino en su palabra, claro. Primeramente, vamos a ir a una definición del diccionario de la Real Academia Española de la palabra soberano. Vamos a definirlo de ahí. En la Real Academia Española, el diccionario, hay 3 definiciones muy fáciles de entender. La primera dice: el soberano es que ejerce o posee la autoridad suprema, máxima e independiente. O sea, no depende de nadie para ejercer esa autoridad. La segunda definición dice que soberano es alguien muy grande, muy elevado, extraordinario, excelente, espléndido, majestuoso también aquí dice. ¿Verdad que luego se entiende que es nuestro Dios? Bueno, y la tercera definición de soberano habla de monarca, habla de rey, habla de señor. Dios, mis hermanos, entonces tiene el derecho de que, como soberano, el derecho de ¿qué? De ejercer y poseer toda la autoridad suprema e independiente, mis hermanos. De eso es que estamos conociendo, así conocemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque solo hay ¿cuántos dioses? Pues nomás hay un solo Dios. Y Él es el creador de todo el universo visible e invisible. De la nada, Él habló y creó toda la creación. En referencia a Jesucristo, miren cómo dice la palabra de Dios. Vamos juntos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. En la Reina Valera lo voy a leer. Usted sígame ahí en su Biblia. Colosenses 1:15 dice así, refiriéndose a Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí la palabra primogénito en el griego koiné habla de prototokos. Y prototokos habla de preeminencia. No habla, como algunos malamente interpretan, el primero creado. No. Habla claramente, prototokos habla de preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Que es el mayor en importancia, el principal, el supremo, el máximo y el mejor. Ese es Cristo, ¿verdad que sí? Porque Él es Dios. Después de esta aclaración, sigamos. Porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Ahí está. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Cristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando del reino espiritual también. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esas son jerarquías de ángeles. Todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo, y para Él, de Jesucristo. Miren, imagínense si Jesucristo no es Dios. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Se ha creado todo para la honra de una persona que no es divina. No. Toda la honra, toda la gloria, dice la palabra de Dios, ¿para quién es? Para Dios, ¿verdad? Y no hay otro. Sigamos leyendo ahí en Colosenses 1, versículo 17. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Cristo subsiste todo el universo visible e invisible, significa. O sea que Cristo mantiene unida en un orden y en una armonía espectacular, como nosotros lo estamos viendo, este universo, toda la creación. Pero ¿cómo lo hace? ¿Estará Cristo ahí moviendo los hilos, ¿verdad? Como si fuese... ¿O cómo lo hace? Creó, ¿qué cosas? Leyes. Las leyes espirituales, como no robes, no mates, sé íntegro, no seas infiel, etcétera, como las leyes naturales, la ley de la gravedad, ¿verdad?
la ley de las masas, la ley de la termodinámica y muchos otros tipos de leyes. Él crea leyes, ¿para qué? Para que todo subsista en un orden y en una armonía en su universo creado. Porque Dios es un Dios de orden. Y Él crea según como es Él. La creación refleja lo que es la esencia de Dios mismo. Por eso bien, cuando vamos a una pintura, ¿qué dicen? Esto refleja ¿a quién? A su autor. Las pinturas de Picasso pues, son todas bien obvias que son de Picasso, pues están bien raras, ¿verdad? Hay orejas, ojos por todos lados y se ve que tiene un estilo. Entonces cuando uno ve una pintura de Picasso dice, esta pintura es de Picasso. Cuando una pintura de Miguel Ángel, sabe que esa pintura es de Miguel Ángel porque tiene un estilo, el estilo de ese autor. El universo tiene armonía, orden y es espectacular y es infinito. ¿Por qué? El que lo creó es infinito, espectacular y ordenado. Y ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso cuando un científico hace un hallazgo nuevo, ¿verdad? En las leyes de la naturaleza, ¿qué dicen que el científico? ¿El científico inventó esa ley? No. Dice que él descubrió esa ley. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la ley ya estaba. ¿Sí entiende? Lo tonto es pensar que esas leyes salen de la nada y del caos se genera un orden de leyes. ¿Sí me entiende? O sea, eso es pensar algo ilógico, irracional y tonto, realmente. Eso sería muy necio pensar que eso es verdad. Mas, sin embargo, ¿qué les enseñan a nuestros hijos desde pequeños? Que eso es verdad. Tengan cuidado. Yo les digo, padres, hablen con sus hijos. No dejen que el diablo les meta en sus doctrinas. Acuérdense, la batalla es constante. Después, no sé por qué mi hijo se hizo ateo. No sé por qué mi hijo apostató. ¿Por qué yo lo llevaba a la iglesia? Pero le tiene que explicar estas cosas. Le tiene que explicar lo que la Biblia nos explica. En una traducción diferente dice así: todo el universo sigue su curso gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Y este Dios todopoderoso que creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, Él es la cabeza de la iglesia. Y esto es algo fundamental, porque recién que estamos viendo en Colosenses capítulo 1, la soberanía de Dios, lo espectacular del Dios creador, que ese Dios creador es Cristo, el Hijo también. Bueno, y ahora el apóstol Pablo lo enlaza a lo que concierne esa soberanía. ¿Qué es? Esa cabeza del universo se hizo cabeza ¿de quién? La iglesia. Eso es una revelación espectacular que sale en el Nuevo Testamento. Dice en el versículo 18, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esta es la revelación, una de las máximas revelaciones, mis hermanos. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Miren, el que es prototokos, o sea, el preeminente en el universo porque lo creó. Él ahora es el prototokos, el primogénito. ¿De qué? De entre los muertos. Para guiar a la iglesia a la verdadera vida, mis hermanos. Esa es la relación de la soberanía de Dios, mis hermanos. Ese Dios soberano que usted conoce, que muchos conocen, que dicen, sí, hay un científico que es agnóstico, dice, es una persona súper inteligente, títulos y doctorados sabidos por haber de las mejores universidades. Yo lo sigo en YouTube porque yo tengo que aprender de lo bueno y lo malo de todo, ¿verdad? Y para poder enseñarles a ustedes lo mejor posible. Y este científico dice, bueno, sin lugar a dudas, de la nada no puede salir todo. Sin lugar a dudas, del caos, de una explosión caótica, no puede salir orden, ¿verdad? Leyes ordenadas, ¿verdad? ¿Saben que nuestro planeta está girando a millones de kilómetros alrededor del Sol, alrededor de la Vía Láctea? Y la Vía Láctea está girando también a millones de kilómetros por hora alrededor de otras galaxias. Y todo eso en un orden espectacular. Los científicos, yo lo he dicho, cada rato tienen mejor
mejor telescopio y ve más millones y millones y millones de galaxias. Cada galaxia 100.000 millones a 200.000 millones de estrellas grandes o pequeñas como el Sol. Y siguen viendo, dicen, bueno, pues siguen apareciendo, no sé por qué. ¿Usted qué piensa por qué? Porque el poder creador del universo es de Dios y no tiene límites. Es así de sencillo, mis hermanos. Debemos de entender a qué Dios estamos nosotros sirviendo y en qué Dios estamos firmes. No es cualquier Dios, es el único vivo. Y este Dios, que es el prototocos de toda la creación, el dueño de toda la creación, porque Él la hizo, ahora es el dueño de la iglesia, porque Él también la comenzó, porque Él fue el primero ¿de quién? De entre los muertos. Esa es la relación, mis hermanos. Esto es lo que la gente incrédula, que no tiene fe, no le entra en la cabeza. Tampoco a los religiosos de muchas creencias, ¿Sabe cuántas religiones hay? Más de 4.000. Hay muchas religiones que existen en el mundo. Todos ellos dicen a una: si Dios existe y creó un universo tan vasto e infinito, tan lleno de armonía y orden, ¿cómo Él se va a hacer hombre para morir por nosotros clavado en una cruz? ¿Cómo? No, si es Dios, si Él es soberano, Él tiene que pisar con poder a los enemigos, tirarle rayo láser como los Avengers, ¿verdad? Y de hacerlos chicharrón, ¿verdad? Ese es el Dios que ellos piensan, que es un Dios soberano, ¿verdad? Poderoso, un general, ¿verdad? Y es lo que los israelitas esperaban de su Mesías, ¿sí o no? Al gran rey David, porque así decía la palabra, que iba a volver como el gran rey David. Pero eso es lo que no entiende el mundo. Dice ellos dicen, ¿por qué tanto rollo, verdad? En salvarnos de la muerte. ¿Por qué si Él es todopoderoso y soberano, por qué no en un tronar de dedos? Pues nos salva, si nos ama. ¿Por qué? Yo creo que aquí los que se congregan con regularidad sí lo entienden, ¿verdad? Ya lo saben, porque nada que sea obligado puede ser, ¿qué? Como una relación padre-hijo, como una relación que Él quiere que nosotros entremos. Nada que Él no tenga ahora. Si nosotros decimos, tú no eres Dios, ¿Él deja de ser Dios? Claro que no. Él sigue siendo soberano, sigue estando sentado en su trono. Por eso dice que en algún momento futuro, toda rodilla, ¿qué? Se doblará. Y dirá, no hombre, híjole, sí, tú eras Dios. ¿En dónde va a estar? ¿Los que se doblan la rodilla lamentándose? ¿O los que dicen, sí Señor, heme aquí, gracias? Todo el rollo que hace para salvarnos es justamente por esa relación que Él desea y añora de nosotros. Dios tiene que convertirse en criatura, en hombre, para poder morir por nuestros pecados. Y por ese sacrificio abre la puerta de par en par. ¿Para qué? Para que Él resucite de los muertos, porque para que Él resucite de los muertos tiene que morir, ¿verdad? Y Dios, para poder morir, tiene que hacerse carne, hacerse hombre. Y así dice ser el prototocos, el primogénito de entre los muertos, de entre muchos que van a resucitar para vida eterna. Ese es el plan de Dios. Y en su soberanía Él la ejecuta. Y en su amor Él la pensó y Él la diseñó, mis hermanos. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. Esto abre la puerta de par en par a la vida nueva y eternal, mostrándonos un camino. ¿Recuerdan qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchas verdades, solo hay una verdad absoluta. No hay muchas vidas, solo hay la vida o la muerte. ¿Qué dice el Señor? Elige tú. ¿Entre qué? La vida o la muerte. ¿Y cuántos caminos hay? Uno solo. El Señor dijo, yo soy el camino.
Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Nadie puede ir al Padre Celestial ni a su reino majestuoso, eternal, si no muere a sí mismo, como lo hizo Cristo. Si no toma su cruz, al igual que Cristo. Y si no sigue el ejemplo que Cristo nos dejó. Nadie puede ver al Padre si no es de esa manera. Hay otra manera, se puede negociar. ¿Se acuerdan de la semana pasada que les dije? ¿Hay mediocres en el cielo, sí o no? No hay mediocres en el cielo. Yo cuando fui empresario mucho tiempo, a la gente, pues bueno, también fui director de empresas. Ahora, el tema, ¿qué me molestaba más? Los mediocres, los que ponen excusas. ¿Por qué? Porque con los mediocres no se puede hacer nada. Son como un palo en la llanta, ¿verdad? En vez de ayudar a que la empresa funcione, que vaya todo para adelante y prospere, ¿qué hace? Ponen palos y al contrario, causan problemas. Si para las cosas que se van a ser quemadas y destruidas y son temporales de este mundo, Dios las ordenó de esa manera, ¿usted cree que para su reino celestial, santo y perfecto, va a pedir menos que eso? Claro que no. Y me duele en el alma que haya muchos cristianos que así piensan. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque aquí nadie puede pensar eso, porque ya fuimos todos, ¿verdad?, enseñados. Nadie podemos pensar en eso. No hay mediocridad. ¿Qué dice al tibio? Lo vomita Dios. Y es una advertencia hecha en amor del Señor, porque nadie entra tibio, ay no, con un pie en el mundo y un pie aquí. Tenemos que afirmarnos en el Señor. Él es el único camino hacia la resurrección de los muertos y hacia la vida eterna. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos. Ay, ¿y si no mueras yo mismo? Pero ¿cómo? El ejemplo de Cristo, ¿qué fue? ¿Tomó la cruz? ¿Sí o no? Sí. ¿Bebió la copa de sufrimiento? Sí. Ay, yo no quiero. Ay, el maestro lo hizo, el Señor y maestro tuyo lo hizo, pero tú no quieres. Ah, bueno. Listo. ¿Sí entiende? No cuadra. Y no hay otra verdad, mis hermanos. Yo, sinceramente, no hay dos verdades. Jesucristo es la única verdad y Él ya habló. Su muerte fue para perdonar el pecado de todos aquellos que nos arrepentimos y creemos en su santo nombre, en que lo que Él hizo. Su resurrección nos muestra ahora sí el camino de la gloria venidera para todos los hermanos de la fe. Nosotros entonces tomamos con gusto nuestra cruz, la que sea que usted tiene. Usted lo sabe, levantó la mano de las necesidades, ¿verdad? Todos tenemos necesidades, todos tenemos cargas, todos tenemos problemas, todos tenemos enemigos, etc. Pero tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Maestro. Esa es la manera. Aclaro, tomar mi cruz no significa que yo lleve la carga, sino que tomar mi cruz es tomar la encomienda y hacer lo que Él se me manda hacer. Y darle la carga, ¿a quién? A Cristo. Mateo 10:28. Vayamos ahora a Mateo 16:21. Y fíjense cómo fue tajante el Señor con respecto a este tema. Él fue tajante. No quería dejar lugar a dudas. En Mateo 16:21, lo voy a leer en la traducción viviente. Usted sígame en su versión. Dice así, Mateo 16:21. Dice así, la palabra de Dios. El Señor dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría, subraye, sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte, Pedro el gran discípulo, y comenzó a reprenderlo por decir cosas semejantes. Dios nos libre, Señor, dijo.
Eso jamás te suceda a ti. Jamás te sucederá, Señor. Y hasta le dijo, lo decreto, ¿verdad? Lo decreto y piso, piedra, papel, no, algo así. Rompo cuchito y palo. Eso jamás te sucederá. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, gracias, Pedro, por ser tan amable. Te quiero mucho, yo también. Gracias, brother. No, Jesús dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Qué tremendo, Qué tremendo, ¿verdad? Sin palabras en la lengua, yo le digo así, ¿verdad? ¿Sin qué? Sin pelos en la lengua, sin pelos en la lengua. Luego Jesús dijo a sus discípulos, fíjense la enseñanza del Señor, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. O sea, la manera de ser salvo en Cristo es por medio de la fe, pero la fe verdadera lleva a dejar de aferrarme a mi forma de pensar, a mis propias maneras y ahora a entregar mi vida a Cristo. Versículo 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pregunta, ¿hay algo más que vale que su alma? No, ¿verdad? Ni por el dedo meñique. ¿Cuánto? Si viene alguien y dice, oye, me gustaría tu dedo meñique, te doy $1,000,000. ¿Usted se lo corta y se lo da? ¿Verdad? Algunos ya están pensando, $1,000,000, hermano. ¡Qué tremendo! Bueno, $100,000 para que no le dude, ¿verdad? ¡Qué tremendos, hermanos! 10,000 ya, para que ya no dude nadie. $10,000. Nadie se va a cortar la mano vamos a decir, me corto las dos piernas por 10 millones. Por 100 millones. Valore lo que tiene, ¿verdad que sí? Sus piernas valen más de 100 millones de dólares, vamos a ponerlo así. Bueno, algunos ya como dijo, ¿dólares, hermano? Ándame a punto el serrucho, ¿verdad? No, no sea así. Dios lo quiere caminando, por eso le dio sus pies. Versículo 27. Y aquí viene la enseñanza. Pues el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a qué cosas, a sus acciones. Dios nos va a juzgar a todos de acuerdo a nuestras acciones, pero la sangre de Cristo nos justifica delante de ese juicio. Por eso los que estamos confiando en Cristo no vamos a estar en este juicio por nuestras acciones. ¿Por qué? Alguien pagó con su acción en la cruz. Eso es lo divino del plan soberano del Señor. Y eso es lo espectacular. Y a veces yo me maravillo de todo lo que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Y entonces volvemos a caer en el tema de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo va a volver ¿a qué? A juzgar ¿a quiénes? A todas las personas. A los que estamos en la sangre de Cristo, por fe, ¿qué va a decirnos? Bueno, ya pagué por ti. Y a los que siguen en sus propias andadas, ¿qué le va a decir? A ver, hiciste esto malo, esto bueno, y no. Hallado falto, ¿verdad? Por eso cuando Cristo venga a juzgar a las naciones, y Él tiene el derecho porque Él es el creador de todo, soberano, de ejercer su autoridad suprema e independiente, cuando Él vuelva a juzgar a vivos y muertos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el tiempo de la gracia acabará. Ese tiempo va a llegar. Es porque el tiempo tiene un fin, tiene un principio y un fin, termina. Y cuando el Señor regrese, dice que le va a poner punto final a todo eso. Y va a cosechar las almas que viven por y para Él. Y se va a separar, dice la palabra, en ovejas y
cabritos, que es una metáfora, ¿verdad? La oveja es la obediente, ¿no? La que acepta en obediencia el mandato de Dios. ¿Y el cabrito qué es? Pues el rebelde, el que todo el tiempo, pues no me gusta lo que dice. No sea exagerado, hermano. Ese es el cabrito. Ese día va a llegar, mis hermanos, y más pronto de lo que uno imagina. Por eso, la locura del cristianismo para la gente, el Dios soberano del universo, el mismo creador de todas las cosas, Él se hizo criatura, un simple hombre, para poder morir por los pecados de su creación. Eso, y así enseñarnos el camino de la vida eterna, mostrándonos el resultado final. No es que Él no nos mostró el resultado final, Él sabe que somos bien débiles. Y dice, les voy a mostrar el resultado final. Y Él resucitó de los muertos con cuerpo glorificado. Por eso cuando Pedro le dijo que jamás le ocurra algo así, Señor. Y lo dijo con las mejores de las intenciones. Quizás no tanto, quizás sí, pero en referencia a la muerte del Señor. El mismo Señor que hizo, le reprendió fuertemente, como leímos. Porque si Cristo no muere, entonces no hay perdón de pecados, ni mucho menos resurrección de los muertos, ni vida eterna. Imagínense. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. No hay salvación ni esperanza de una vida eterna junto a Cristo. Imagínense si Él no hubiese muerto, como Pedro quería. Esta explicación que acabo de hacerle está el apóstol Pablo la hace muy exquisita ahí en 1 Corintios capítulo 15. Vayamos ahí, por favor, me acompaña. 1 Corintios 15, versículos desde el 12 en adelante. Dice así la palabra, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. 1 Corintios 15, 12, versículo 12. Y dice así: ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Ahí está. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. O sea, murieron como los religiosos, ¿verdad? Creyendo en un Dios muerto que no tiene poder alguno. Versículo 19. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, ¿vieron el evangelio de la prosperidad? Nomás prospérame, nomás dame esa casa, ese carro que yo deseo, nomás dame salud. No son cosas malas, pero si nomás es eso, dice, entonces somos los seres más dignos de lástima. Porque el cristianismo se trata principalmente de la vida verdadera, de la vida venidera, de la vida eterna, y no de esta vida temporal. Versículo 20. Pero en realidad, ahí viene la realidad de las circunstancias, pero en realidad Cristo ha resucitado, gloria a Dios, y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Aleluya, ¿verdad? Esta es la esperanza. Por eso nos despertamos con problemas, pero alegres y gozosos. Y la paz que hay en Cristo, nadie me la quita, nadie. Versículo 21. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección, la esperanza. Versículo 22. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros.
Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo y luego cuando Cristo regrese, ¿cuándo? Cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él. Ese es el orden de las cosas. ¿Para qué? Para lo que ha de venir, para el cumplimiento de las últimas profecías, para el cumplimiento de nuestra esperanza bienaventurada. Y después en el 24 dice, y después vendrá el fin, cuando Cristo abarcará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes y entregará el reino a Dios Padre. Pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Miren, el reino eternal de Jesucristo comienza cuando primero acabe con todos sus enemigos, los enemigos de Dios. Y la muerte dice aquí que representa el último enemigo a derrotar. Porque Dios es la vida, ¿verdad que sí? Y la vida en abundancia, la vida eterna, que no tiene fin. Y la muerte entró ¿por quién? Por el primer Adán, por el primer hombre que pecó y cometió una falta. Y por medio de ese pecado entró a este mundo, ¿qué cosa? La muerte. Según el relato bíblico, y aprovecho, ¿verdad? Porque algunos hablan de millones de años, ¿verdad? En donde hubo muerte. ¿Vieron que la evolución? Millones de años. ¿Y qué pasó en esos millones de años? Muerte, ¿verdad? Se comieron, se mataron, se murieron. O creen eso, o creen lo que dice en la Biblia. Que cuando entró la muerte, cuando pecó Adán y Eva. ¿Sí o no? O sea, no se puede creer en las dos cosas. Téngalo en cuenta, nomás yo le digo bien para que sepa analizar. Yo entiendo que muchos jóvenes, y nosotros mismos cuando estábamos en las escuelas, a mí se me enseñaba el dinosaurio, el pescado que se hacía lagartija, y la lagartija que se hacía, no sé, sapo, lagartija, lagarto, pajarito, no sé, un mamífero, y ahí se iba, ¿verdad? Y millones de años. Cosa que nunca se encontró evidencia de eso, ¿eh? Acuérdense, la teoría de la evolución es teoría por algo, no es ley, porque no la pueden hacer ley. Es más fantasía creer en eso que creer en la Biblia, les digo. Bueno, esa es una pequeña aclaración, ¿no? La muerte entró entonces, ¿cuándo? Por el pecado del primer hombre y de la primera mujer. Y Cristo, ¿qué hizo? Dios reversa todo. Él murió. Él tuvo que morir. Dios, el Creador, tuvo que morir para acabar con la muerte. Por eso Él dice, el que busca su vida, la perderá, mis hermanos. Al final de este capítulo, en el 1 Corintios 15, dice que la muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo. En la muerte de Cristo y en su resurrección, Él allanó el camino a la vida eterna para todos los muchos que hemos creído. Versículo 27, siguiendo ahí en 1 Corintios 15, versículo 27, si me acompaña ahí, dice así: porque dice la Escritura, Dios puso todo bajo su poder. Ahí está otra vez, ¿la qué? La soberanía de Dios. Dios puso todo bajo su poder. Cuando dice que todo está bajo el poder de Cristo, es claro que esto no incluye a Dios. Aquí se refiere al Padre, ¿no? Porque Dios fue quien puso todo bajo el poder de Cristo. O sea, aquí está referenciando, porque lo que dicen que hay un solo Dios, sí, pero hay tres personas divinas que conforman un solo Dios. Eso se entiende, ¿verdad? Así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El mundo, ¿qué dice? Que nomás somos cuerpos. Por eso se le dice a los científicos modernos, científicos materialistas, que solamente dicen que lo que se ve, lo que ellos pueden ver, es lo que existe. Mas sin embargo, la Biblia es bien clara. Hay un alma, ¿verdad? En donde están nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Usted piensa que mi cédula se entristece? ¿La cédula, el hígado de usted se entristece? ¿Verdad que no? Cuando me duele el hígado, antes cuando era borracho, pues sí, me dolía el hígado. Y el médico decía, no, te vas a morir, me decía. Me decía así, te vas a morir. Y yo decía, ay, me entristece el alma, ¿verdad? No el hígado pues, no tiene pensamiento, ¿sí entiende?
Por eso, cuando el que se alegra, se entristece, todo eso lo hacemos en el ser interior, el alma. Y el espíritu es el que Dios vivifica cuando creemos en él. Y se une al Espíritu de Dios. Y se hace vivo. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es la manera de entender a este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se fijan? Todo es una trilogía en el Señor. Todo es una trilogía. Todo es una trilogía. La creación, todo es una trilogía. Ya lo dijimos, ¿no? Varias veces lo hemos dicho. Y tenemos que entender todo en este concepto, ¿no? Ahora, volviendo al tema, versículo 28. Cuando todo esté dominado por Él, entonces el Hijo mismo se pondrá bajo el poder de Dios, quien puso todo bajo el poder de Cristo, para que Dios tenga el control absoluto de todo. Amén. Y no es que Dios haya perdido el poder momentáneamente, sino que Él lo cedió momentáneamente, dice, al gobierno de que dejó al que el diablo haga lo que está haciendo ahora en el mundo. ¿Qué está haciendo en el mundo? Lo está haciendo trizas. ¿Sí se da cuenta? Está haciendo trizas del mundo. Las familias, el pudor. No hay pudor ya. Todo lo que está en lo que es la moralidad, los conceptos básicos de ser hombre o mujer, todo eso está siendo destruido. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Eso es lo que está haciendo el diablo. Pero hoy vamos a aprender que aún así Él tiene todo el control. Por eso aquí cuando leemos para que vuelva todo el control a Él, significa sí, claro, que ya el diablo se le va a encadenar 1000 años y después se va a soltar en un momento y después ya va a ser lanzado al lago de fuego. Ahí va a estar, y la muerte, todos van a ser lanzados al lago de fuego. O sea, ¿qué significa? Todo ya va a ser alejado de Dios y ya nomás va a haber que el control absoluto de Dios, sin la tentación del diablo, sin la tentación de nuestra propia carne. Y esta es la locura del Evangelio, mis hermanos. Esta es la locura del Evangelio. En todas las religiones, sus innumerables dioses, con D chica, son soberanos, ¿verdad que sí? Todos los dioses de todas las religiones, esos dioses son soberanos, todos. Pero solo el Dios cristiano, por así llamarlo, es soberano y ha muerto por los pecados de sus súbditos. Solo el Dios cristiano. Para así que poder resucitar de entre los muertos y ser el primogénito de entre los muertos. El primer fruto de una cosecha mayor de hermanos de la fe para esta vida eterna. El mundo esto no lo va a entender, por eso dice que es una locura. Porque entiende la soberanía de Dios como el mundo la plantea. ¿Cómo son los gobernantes y los reyes de esta tierra? ¿Cómo son? Los déspotas, tiránicos, se quieren apoderar de las cosas. Nuestro Dios por eso es único por esto. Él es el único Dios que da su vida por sus súbditos para que ellos tengan vida en abundancia. ¿O qué político dijo? Yo cuando sea político les voy a donar todos a ustedes y todo. Y voy a trabajar en su casa sirviéndoles. Ay, al contrario, ¿verdad? De repente eran así, de repente se suben el cuello y ya no los vemos, ¿verdad? Y andan en sus rollos. Hace poquito en Argentina fue sentenciada la expresidenta de ahí, no vamos a dar nombres, pero ya saben, un gobierno que gobernó Argentina durante más de 20 años. Y fue condenada a una sentencia por robar dinero. Esa sentencia fue porque, pues bueno, obviamente ella decía que hacía caminos, pero creó una empresa fantasma por medio de un testaferro y se robó miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Y los argentinos empobrecidos, ¿verdad? Y ella con todo el dinero, en los bancos, en todos lados, ¿verdad? Todos los gobernantes en menor o mayor medida en el mundo son así. Todos. Mateo 20:25, vayamos ahí y veremos. Reina Valera, Mateo 20:25. Dice así: entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, dijo:
sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, enseñorearse aquí, la palabra enseñorearse significa ejercer señorío. O sea, subyugar, tomar control de la vida de las personas, significa adueñarse de la vida de las personas. Pregúntenle a los chinos de allá cómo viven. No se puede ir ni al baño sin que sepa el gobierno. En serio. Y si el credit score baja, ya ni se pueden subir a un taxi ni al camión se pueden subir. Y la cuenta bancaria que tienen, aunque tengan millones y tengan un trabajo formal, les bloquearon en su trabajo y se termina. Si pongo nomás un comentario contra el gobierno comunista, con eso se termina mi vida. Los gobiernos dicen, no, es para generar orden para los bolsillos de ellos, ¿verdad? Que se ordenan de dinero, y ejercen el poder y subyugan. Yo cuando antes iba muy seguido a China por mi negocio, yo veía al 95% de la población viviendo en condiciones. Trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y les daban un día cada 14 días. Un día cada 14 días. Para el que se está quejando que su jefe es déspota, lo invito a ir a China. Ahí lo van a recibir con una reverencia y después, ¿saben? Y se van a enseñorear de sus vidas. Y ellos vivían ahí hacinados porque no querían ni siquiera que pierdan tiempo sus empleados en el ir y venir del tráfico. Construían unos departamentos, obviamente no de lujos, sino unos departamentos chiquititos así que yo fui a verlos, que olían, híjole, no le digo cómo olían. Y los baños en las fábricas, en las oficinas, no hacía falta que me digan, nomás hacía y ya sabía dónde estaba el baño. No lo exagero, es tremendo. Y ellos vivían hacinados en unos departamentos así y vivían dos encima en unas así. Y después, como no había moralidad, porque el Partido Comunista rompió con el cristianismo allá y todos los valores morales, pues vivían como animales, porque este se juntaba con esta y después se peleaba y se juntaba con la otra y ahí era un desastre. Y trabajaban de esa hora hasta los viejitos, desde las 6 de la mañana hasta las 11. O sea, los gobiernos siempre, ese es el ideal de los gobernantes, tenerlos así, ¿verdad? Si eres grande en este mundo, si tienes poder, vas a querer dominar a los demás y adueñarte de sus vidas. Pero en el reino de Dios, la soberanía de Dios no se entiende de esta manera. El mayor, el que tiene todo el poder, nos sirvió a nosotros. Esa es la manera del reino de Dios. En el versículo 26, regresando ahí a Mateo 20, versículo 26, dice así: mas entre vosotros, entre los cristianos, entre los discípulos de Cristo, no será así como en el mundo es, que el que tiene más poder e influencia y dinero se aprovecha de los que no tienen, sino que será totalmente al revés, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, el prototocos, el mayor, el que tiene preeminencias entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no se pone a servir? Ahí aproveché. Pero, versículo 28. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Fíjense, y él da su ejemplo, ¿no? Sino para servir. Dios vino a servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Este es el concepto de soberanía de nuestro Dios. Que nadie le diga otra cosa. Y repito, esto no cuadra, no embona con el pensamiento del mundo. Claro que no. Es algo loco de creer para ellos, ya que ellos están impregnados de la cultura del mundo que gobierna ¿quién? Satanás.
Y la manera de gobernar de los poderosos, de los reyes, de los capitanes de este mundo es de esa manera, siempre, en todas las magnitudes, sea hasta en la tiendita el dueño de la esquina, y sin agraviar, no sé si hay dueños de tienditas, no los quiero agraviar, estoy haciendo una comparativa, hasta las empresas multinacionales, ¿verdad? Sea lo que sea una persona a mi cargo, sea miles de personas, millones de personas a mi cargo, como el Partido Comunista Chino. Es lo mismo, siempre van a querer enseñorearse en este mundo. ¿Cómo estaban así? Impregnados, manchados de esa cultura del mundo, los propios discípulos, ¿recuerdan? Que querían sentarse a la diestra y a la izquierda del trono del Señor cuando Él sea rey, cuando sea imbuido y coronado rey. Yo quiero ser su mano derecha. Yo quiero ser. ¿Para qué? Para ejercer el poder, para que vean quién soy. Y así le dijeron, ¿se acuerdan? Jacobo y Juan. Juan, el discípulo del amor, estaba todavía mezclado con la ideología del mundo. Los hijos del trueno le decían aquello entonces, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No haces a mi manera? Yo soy discípulo del gran Mesías, maldito. ¡Que baje el fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Y el ángel Gabriel, Señor, ¿qué hago? Achichárralo a él. Achichárralo a él dale duro. Y Cristo, espérame, Padre, espera un momento. Déjame que todavía no le termino de enseñar esto. ¿Y terminó aprendiendo el apóstol Juan? Claro que sí. Aprendió que no se trata de poder y de enseñorearse de la gente, sino de explicarles cómo hizo Cristo en ejemplo y en amor. 1 Corintios 1:18, en la traducción viviente, 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van camino a la destrucción, pero para nosotros, los cristianos, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca, y subrayo, nunca lo conociera a Él por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, la de los apóstoles, predicación ridícula, el evangelio, las obras de Cristo, el ejemplo del Señor, para salvar a los que creen. No se puede ser cristiano, mis hermanos, por medio del razonamiento humano. No. Aunque sí hemos enseñado, ¿verdad? Sí hemos enseñado aquí que las pruebas de la existencia de Jesús de Nazaret, de su muerte y de su crucifixión, de su resurrección, como comprobantes en registros arqueológicos e históricos, de grandes historiadores, incluso seculares, que escribieron acerca de la vida de Jesús. Sí hay evidencia empírica de la vida, muerte y resurrección de Cristo que sobrepasa a todas las demás biografías históricas de todos los personajes que el mundo considera grande. Y ya lo estudiamos esto. Y si no, ahí está en el tuyo, ¿verdad? Vaya y véalo. Ahí está. Pero aunque todo esto sea verdad, y es verdad, y haya evidencia más que suficiente acerca de que el Señor no es una fábula, que existió hace 2000 años, que murió en la cruz por Poncio Pilato y que fue sepultado, que significa que realmente murió, y que resucitó de los muertos, aún ateos científicos dicen la verdad. Una explicación es que sí, quizás resucitó, hasta ellos dicen así en sus libros. Pero, mis hermanos, aunque todo eso sea verdad, no se llega a la vida eterna por medio del razonamiento humano, mis hermanos. Eso nomás es para agitarlos de su incredulidad. ¿Qué sigue? Oír con fe. Eso es lo que importa.
La vida eterna se logra no por mi razonamiento, sino por la fe que yo pongo y deposito ¿en quién? En Cristo Jesús. Oímos su palabra, el Evangelio, y Dios es hablando a nuestro corazón, buscando una reconciliación conmigo. Y así nosotros entramos, por medio de la fe, a esa pequeña manada, en donde Cristo es nuestro Señor y Pastor, y en donde Él nos lleva a pastos de vida eterna. Versículo 22, ahí en 1 Corintios dice, versículo 22, dice, es ridícula para los judíos, o sea, los religiosos que piden señales del cielo. ¿Conocen religiosos que piden puras señales, milagros? Aquí en México hay muchos. Yo nomás pedía milagros y señales. Pues yo también vi un milagro, claro. O sea, cuando me convertí, vi la cruz del cielo gigante, pues ya les dije, y vi todos los que estaban conmigo. Pero eso no nos salvó, claro que no. Eso no nos salvó porque todos están alejados de Dios, los que miraron la cruz en el cielo. Vieron ese milagro espectacular, que a veces me pongo a meditar en ese milagro y me salen lágrimas todavía, que es espectacular. Pero yo no ando pidiendo señales del cielo. Es ridícula para los griegos, los filósofos de este mundo, la gente incrédula, porque buscan la ¿qué? La sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, Dios fue crucificado, los judíos se ofenden y la gente y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes de humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana, dice la palabra. El plan de Dios que diseñó en su absoluta soberanía es el mejor y más sabio de los planes para salvar a los seres humanos. Nadie, ni por más inteligente y experimentado que sea, puede diseñar un plan así y ejecutarlo tan perfectamente como Él lo hizo. Porque en su soberanía, fíjense, Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, que dándonos libre manera de pensar. Dios tiene libre manera de pensar, ¿verdad? Pero nos dio a nosotros, a todos los seres humanos, libre albedrío, libre capacidad de tomar decisiones independientes. Escúcheme bien, esto es importante para entender la soberanía de Dios. ¿Qué significa esta libre capacidad de tomar decisiones independientes? Significa que somos soberanos de nuestras propias decisiones. Ser dueños o responsables de las decisiones que yo tomo en mi vida. Y uno dice, y aún así, mis hermanos, Dios no perdió su soberanía absoluta. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Así de poderoso es. Les doy, piensen independientemente, yo no los voy a controlar. Mas sin embargo, sigo teniendo dominio absoluto sobre todo. Ese es el Dios. Y el mundo, ¿qué dirá? Esto se pone cada vez más loco, hombre. No entiendo cómo. ¿Cómo puede Él tener dominio absoluto y control absoluto de todo, por más poderoso que sea, y que sea Dios, y que sea lo que sea, y nos da libre albedrío? Hay un grupo de cristianos que tratos son más, pero ahora tratos son menos, porque ellos dicen, no, Dios, sin querer, ¿verdad? No dicen eso, pero es como dicen, no, Dios no puede tener tanto poder. Entonces, nos tienen que hacer a nosotros medio controlables, ¿verdad? Que nosotros no podamos tomar decisiones propias en el sentido de la salvación. Entonces hacen un Dios más pequeño. ¿Se dan cuenta? Un Dios más pequeño. Pero nuestro Dios no es así. La responsabilidad de la salvación recae en nosotros porque nosotros escuchamos con fe o rechazamos el Evangelio. Si no, ¿cómo Él nos puede pedir cuenta de eso? Si nosotros no somos responsables, si no somos soberanos en nuestras propias decisiones. Sería un Dios déspota y tirano. ¿Sí lo entienden, verdad? Esto es importante entenderlo.
porque de aquí parten muchas cosas. Entonces, la pregunta del mundo sería, ¿cómo Él puede mantener su control absoluto de todo, dándonos a millones de personas en libre albedrío? Y como leímos en el 1 Corintios 1:18 recién, es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es el poder de Dios actuando en nuestro entendimiento, mis hermanos. No es más digno de alabanza, más digno de adoración, que nuestro Dios mantenga todo el poder, todo el control absoluto, a pesar de habernos entregado a nosotros la libre manera de pensar en nuestras decisiones de vida. ¿No es un Dios más espectacular y digno de adorar? ¿No tiene Dios más mérito que no requiera hacernos robots para no perder el control de toda la situación? Póngase a pensar un poco en qué Dios hemos creído, mis hermanos. Este es el Dios todopoderoso, El Shaddai, el que tiene todo el control de todas las cosas visibles e invisibles que Él mismo creó. Este es el Dios que vale la pena adorar, mis hermanos. ¿Por qué? Sin perder su absoluta soberanía, quiere gobernarnos no en base a la tiranía y porque Él es el rey, y sí lo es, sino que quiere gobernarnos en base a la relación que Él ya tenía en el cielo, el Padre con el Hijo. ¿Qué relación que es? De amor. Y no enseñorearse de la vida de sus criaturas, en la cual sí tiene derecho de hacerlo, ¿verdad que sí tiene? Pero no es la esencia y el carácter de Dios el hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero y lo demostró. Y busca que nuestra ofrenda de vida sea en respuesta a ese mismo amor. Las relaciones basadas en el amor, ¿cómo son? Bidireccionales. Son relaciones. No, pues yo lo amo al otro, pero el otro no me corresponde. Pero sí, no dudo en que yo le ame a esa persona. Pero una relación, ahí no hay relación, ¿verdad? Nomás una persona ama y el otro no ama. Pero en una relación de amor, las dos personas aman mutuamente. Y así fueron creadas toda la creación. Nuestras familias están basadas en esa relación. Esposos y esposas, para que refleje la relación de amor, y padres e hijos para que refleje ¿qué? La relación de amor. Todo apunta al carácter de Dios y a lo que Él desea de nosotros. No se puede dar amor obligándonos por medios de su poder y subyugamiento, ¿verdad que no? Los voy a aplastar y demostrarles que manda si no me aman, ¿A poco usted lo amaría? ¿Verdad que no? Si murió por nosotros en esa cruz y muchos no lo aman. Aunque Dios es soberano, Él se humilló a sí mismo por amor a nosotros, un amor hasta la muerte de cruz, y nos abrió la puerta de la reconciliación con el Señor, entrando no solamente en una relación rey-súbdito, sino padre e hijo. ¿Cómo lo llevamos a nuestras vidas esta soberanía de Dios? Pues ya para cerrar el mensaje, ¿cómo llevamos esta soberanía de Dios que hemos aprendido a nuestras vidas? ¿Cómo la aplicamos en la práctica? Como lo declararon y lo vivieron los grandes hombres de la fe en la Biblia, ¿verdad que sí? Ahí hay muchísimos ejemplos, mis hermanos. Aquí tengo anotado como unos 5, pero nomás les voy a mencionar 2 o 2 y medio. El rey David, el ejemplo clásico, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad que sí? Él claramente, la Biblia nos muestra que no vivió una vida perfecta. No la vivió perfecta. Él se enojaba, se entristecía, se amargaba, pero hay algo que es recurrente en él. En su amargura, en su aflicción, en la tribulación, ¿en dónde él se aferraba? En Cristo, ¿verdad? En Dios, en Dios. Él se aferraba en Dios. Esa es la sabiduría que no es de los hombres. ¿Por qué? Imagínense estar, no 1 año, no 2, no 3, no 5, muchos más años batallando
con un rey que yo le di honra y gloria y lo ayudé a conquistar a los filisteos, etc. Y ahora él me casó con su hija y ahora me quiere matar porque está celoso de mí. Y a diestra y siniestra me persigue por todos lados. Y allá ando en el desierto. No uno, no dos, no tres. ¿Cómo estaría usted? No funciona esto de orar al Señor. Ya llevo como 5 años y no sigo aquí en el desierto con un grupo de maleantes que me persiguen. Ni modo que me despegue porque son los únicos que traigo aquí. Ni modo, ahí los traigo. Entonces, imagínense, póngase en la piel de David, llorando. Ahí están muchos de ellos están en los salmos, ¿verdad? Clamando al Señor. Señor, y esto y lo otro. Y siempre, pero sí, ¿qué? ¿Cómo termina? Pero confiaré en ti, ¿verdad? Seguiré confiando en ti. Y él seguía confiando en él. Y fíjese, al final de sus días David declaró en una oración frente a todo el pueblo de Israel. Ese fue su último acto oficial como rey. Vamos a Primera de Crónicas 29, versículo 11. Y vamos a ver a qué Dios él adoraba. Fíjense, en la traducción viviente lo voy a comentar. Dice así: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en el cielo, en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Wow. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. ¿Cómo le adoran? Como el soberano Dios, absoluto Dios soberano. Y después dice en el versículo 12: la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. ¿Según el criterio de quién? De Dios. Porque en sus manos está todo el poder y las riquezas. Y dice en el versículo 13: oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Fíjense la humildad ahora. ¿Sabe la posición que está delante de este Dios soberano? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como la sombra pasajera. Pasan pronto sin dejar rastro. ¿Cómo es una sombra? ¿Pasa y deja rastros? No. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Y ahora viene cómo entendió esta soberanía de Dios en su vida David. Versículo 17. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro ¿qué? Corazón. Y te alegras cuando encuentras en él integridad. No se alegra cuando hacemos sacrificios. No se alegra cuando andamos ahí como que tratando de agradar a Dios por nuestras fuerzas. Se alegra el Señor cuando ve nuestro corazón y encuentra ¿qué? Integridad. La integridad es la base de la moralidad. Estar hechos de una sola pieza. No ser hipócritas, no ser mentirosos. No decir que no hago esto y hacerlo. No. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas. ¿Por cómo? Por voluntad propia y con alegría. Oh Señor Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate que su amor por ti nunca cambie. ¿Dónde estaba la base de toda esa soberanía? En el Antiguo Testamento también. David lo había entendido, ¿verdad que sí? ¿En dónde? En la obediencia por amor. No en el sacrificio, sino en un corazón íntegro delante de Dios. Un corazón seguro ¿en qué? En el amor que Dios me tiene. Yo no soy amor. Entonces, ¿cómo me puedo llenar de amor? Cuando me lleno del amor de Dios.
¿Sí me entienden? Versículo 19. Miren, dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo, para el cual he hecho estos preparativos. Después David le dijo a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el rey. Amén. Esta fue la última actividad del rey David, oficial. Y ya después de eso dice que murió bien, en paz, etc. Pero ¿se dan cuenta cómo este hombre imperfecto fue usado tremendamente por el Señor? ¿Pero por qué? Porque él entendía la soberanía de Dios. Que a pesar de todo lo que él pasó en su vida, las cosas buenas y malas de la vida, él seguía honrando a ese Dios todopoderoso. Porque sabía que su propósito siempre estaba a favor nuestro. Pero sabía que los hombres muchas veces no estamos a favor del propósito de Dios, ¿verdad que no? Muchas veces no estamos, no queremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso nos hace bien o mal, mis hermanos. Nos hace mal. Y Dios lo sabe. Por eso Dios se goza en este corazón íntegro de David. Porque sabe que eso beneficia no solo a David, sino a su familia y a su pueblo. David sabía cómo Dios ejercía su soberanía en amor. Ofrendas por voluntad propia, del versículo 17, y con alegría. Versículo 18 dice: asegúrate que tu pueblo no le falte al amor para ti, que nunca cambie ese amor. Porque cuando el amor desaparece, desaparece la relación y desaparece la verdadera adoración a Dios. No hay nada, no queda nada, mis hermanos, ahí. David nos habla del libre albedrío, nos habla de la voluntad propia, de ser soberanos de nuestras propias decisiones. Nos habla de la importancia que debe ejercer ese amor que el Señor nos mostró primeramente en sus leyes, en su cuidado, en su palabra, y de usar ese privilegio que Dios solo le ofreció a los hombres, a todos los hombres y mujeres, está hablando en forma genérica, para que en verdad podamos amarle y darle la gloria y las gracias que solo Él, el Dios soberano, se merece. Muchas cosas terribles pasaron en la vida de David. Usted lo puede ir a leer. Saúl, dijimos que lo persiguió durante años sin razón alguna por su envidia y celos. Estuvo errante en el desierto entre sus enemigos, los filisteos también, haciéndose pasar por loco también, siendo él inocente. Siendo rey, cuando ya era rey, tuvo que enfrentar a enemigos de toda calaña y de toda clase, traiciones de aquí y de allá. Y tampoco pudo quitarse de la consecuencia del pecado, de su infidelidad y del asesinato de Urías. Fíjense, muchas veces pedimos que, y no digo que es pecado, se puede hacerlo. Hay salmos que dicen: Señor, tú me limpias los pecados, que significa perdonar, pero de las consecuencias no habla. ¿Se da cuenta? Y muchas veces que oramos, bueno, ya la regué, Señor, perdóname, pero las consecuencias que ya veo venir, híjole, también me libras de eso, por favor. Yo lo hago, pues somos débiles. Pero ni el rey David, Dios lo libró de las consecuencias del pecado. Y ahí lo podemos ver en la historia de la Biblia. Él sufrió la muerte de su hijo bebé. Él sufrió la muerte de su primogénito Amnón. Él sufrió la traición de su hijo Absalón. Él fue perseguido para ser muerto por su mismo hijo Absalón. Él sufrió la muerte ¿de qué? De su hijo rebelde Absalón también, porque él la sufrió. Él sufrió la traición de sus principales consejeros y de sus generales. Él sufrió pestes y enfermedades en su pueblo. Él sufrió y sufrió y sufrió. Mas sin embargo, David, en su último acto oficial, como recién leímos, era una declaración, una oda al amor de la soberanía que tiene el Señor en su vida y en su pueblo. ¿Se dan cuenta cómo es la vida de un verdadero siervo de Dios? Nosotros también, como cristianos, hombres y mujeres de fe, como lo fue David, no podemos tomar nada personal
personal en los sufrimientos de esta vida, en las tribulaciones de nuestras vidas. Nada es personal. Terminamos donde comenzamos. ¿Por qué sufro tanto si Dios me ama y Él es soberano? ¿Por qué sufro tanto? Yo creo que Jack se contestó con la vida de David. No tomemos nada de manera personal. Nada. Porque si no, vamos a terminar echándole la culpa a Dios. Si Él es soberano, porque sabemos que es soberano, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le echamos primero la culpa? A Dios. Y ese camino no es un camino bueno. No es el camino de la salvación, sino el camino de la perdición. Ahí no queremos estar parados, mis amados hermanos, mucho menos andar caminando por ahí. Hagamos como David, que sabía que todo tenía un propósito divino. Aún lo que él consideraba malo para su vida, sufrimiento para su vida, él sabía que por sobre ese sufrimiento, por sobre esa maldad recibida, estaba ¿qué? La soberanía de Dios. Y esa soberanía es siempre a favor nuestra. ¿Cuándo? Siempre. Por eso, si en verdad sabes y entiendes de que Dios es soberano, así como hoy lo explicamos, entonces no vas a poder enojarte contra Dios ni contra nadie cuando estés pasando por tiempos de sufrimiento, de tribulación, porque nada es personal. Mi vida está en las manos de Dios y todo lo que sucede en mi vida, Dios lo permite para cumplir su propósito divino en nosotros. Entonces es un honor todo lo bueno y todo lo malo que nos ocurre, como a David le ocurrió, porque está dentro del plan de Dios. No es que Dios, híjole, ya mi hijo se le quemó el carro y ahora se me va a venir quejando mi hijo. No es así el Señor. No anda ahí afanado, ay no, y acá hay este hijo, no, este hijo es... No, está todo, como dicen, fríamente calculado. Como lo dijo Job, otro hombre de fe, ¿verdad? A su esposa cuando ella perdió la paciencia, ¿no? Y hasta maldijo a Dios. Pero, ¿qué perdió? Todas sus posesiones materiales. Murieron todos de sus hijos de una manera trágica. Perdió la misma salud. Y su esposa, estaba él enfermo y su esposa aquí gritándole que se muera. ¿Sí? ¿Cuántos quieren estar en la posición de Job? A ver, pongan valientes. No, nadie, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué dijo Job? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿Solamente el bien y el mal no lo recibiremos? En todo dice la palabra que Job no pecó. En otra traducción dice, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Es algo para meditar, mis hermanos. Cuando entiendes la soberanía de Dios, puede salir palabras como las salió Job en su corazón. Job 1.22, y ahí está la causa de por qué Job pudo decir eso. Job 1.22 dice en la Reina Valera, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito, subraye, ¿qué? Despropósito alguno en su vida. A pesar de todo, dice en la traducción viviente, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida de cristiano, de fe, mi hermano, mi hermana? ¿Culpando a tu Dios soberano de por qué te pasa tal o cual circunstancia, tal o cual calamidad en tu vida? ¿O como David y Job, dándole gloria al Dios soberano, sabiendo que esa soberanía está siempre a mi favor? Un último ejemplo, rápido. Si me autorizan. ¿Sí me autorizan? Y aunque no, igual lo voy a decir. Porque yo soy así como el mundo, ¿verdad? Déspota. Miren, rápido. Génesis 45:4. El José el soñador. ¿Cuántos conocen la vida de José el soñador? Espectacular, ¿verdad? Espectacular. Pero ¿cuánto le gustaría estar cuando era esclavo? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y no estuvo un año, no estuvo 2 años. Estuvo más de una década. Toda su juventud se la pasó esclavizado porque sus hermanos lo vendieron. Imagínense cómo Job se sentía alejado de sus padres.
alejado de todas las bendiciones en su casa. Pero después, ¿qué pasó? Todos sabemos la historia, que terminó siendo el primer ministro del imperio más poderoso de ese momento, el egipcio, ¿verdad? Y dice, y vino una sequía, acuérdense, las vacas flacas, las vacas gordas, todo eso, bueno, vino eso, y ya trajo a su familia, estaban sus hermanos, y él se rebeló. Yo soy el primer ministro del imperio de Egipto, yo soy José, su hermano, al cual vendieron. Póngase del lado de los hermanos, de Simeón, de Judá, póngase, imagínense, ay, ya nos cargó el payaso, ¿verdad? ¿Cómo diría así? No son mexicanos, son hebreos. No, pues sí, ya, imagínense, no, se va a vengar. ¿Qué haría? El mundo que hace, se venga, ¿verdad? ¿Cómo son las películas que vemos de la acción? Siempre la venganza, ¿verdad? ¿Sí o no? El motivo principal, ¿cuál es? La venganza. ¡Ay, le hicieron esto a mi esposa! ¡Ah, a mi hija le hicieron esto! Y va el tipo, se pone como Rambo y, aunque sea un viejito, mata a todo el mundo, ¿verdad? Pues ese es el mundo, ¿verdad? Y dice José, Génesis 45:4, ¿cómo entienden los hombres de fe? Miren cómo entienden los hombres de fe la soberanía de Dios. Traducción viviente, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios. ¿Quién fue? Dios. Él es soberano. Dios fue quien me envió a este lugar. ¿Cómo lo envió? Como esclavo. ¿Por qué no lo envió en una nube? No, lo envió como esclavo. ¿Por qué será? Y no a ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Cuando Jacob murió, el padre de los 12 murió, el patriarca, los hermanos de José otra vez cayeron en su carnalidad. Ahora sí nos va a achicharrar el José. Ahora sí, ya no está papá. Y se acabó la gracia. Va a venir con todo este José. Y otra vez, miren lo que dice José, Génesis 50:18. Seguimos en la traducción viviente. Génesis 50:18 dice, entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo, ¿para qué? Para bien. Él cambió el lamento de José en baile. No en reggaetón, en baile. En el baile de alegría, ¿no? Pero algunos infernales. Bueno, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchos. El propósito de Dios se empieza a impermear. Él no ve su sufrimiento, no se queda ahí. Necesito psicólogo porque sufrí durante 20 años como esclavo. ¿Dónde hay un psicólogo egipcio? No, mejor que sea hebreo para que no me digan. No andaba así, flaqueando. Decía, gracias Señor por ese sufrimiento. Valió la pena para salvar la vida a todos. Este propósito mayor valió la pena. Y yo te doy gracias porque cambiaste mi sufrimiento y lo hiciste para bien. Y así lo expone ante los hermanos. ¿En dónde mejor? Con los hermanos, en donde él podía vengarse y cortarle la cabeza inmediatamente. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchos. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los que reconfortó. Un hombre, mujer de Dios, vive, acepta con gusto la soberanía de Dios de esta manera, mis hermanos. ¿Sí lo entiende la soberanía de Dios? Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Gracias porque tus pensamientos
son más altos que los nuestros, Señor. Tus caminos están muy por encima de lo que nosotros pudiéramos imaginar, Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, dice el Señor. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Señor, nos humillamos ante tu soberanía. Ayúdanos a tener la fe que estos hombres y mujeres que aparecen en tu santa palabra, que viven por fe y no por vista, que entienden que tu soberanía tiene un propósito que va más allá de cualquier sufrimiento o de cualquier bondad que pase en mi vida. Que todo lo bueno y todo lo malo en mi vida tiene un propósito. Y es un propósito bueno porque tú estás en control absoluto de todo, mi Dios. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos renegado de ti y hasta te hemos echado la culpa. Te hemos echado la culpa de muchas cosas malas que nos hacen sufrir y nos entristecen. Padre, hoy hemos aprendido que tu soberanía es para bien. Que tú tienes un propósito santo y digno, en donde nosotros podemos adorarte y confiar y basar toda nuestra vida en esa soberanía absoluta tuya, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y esta edificación en el nombre precioso de Jesús. Amén.